Yo era la niña más alegre del mundo. Paula Nogales Romero. De pequeña yo era la niña más alegre del mundo y la más payasa, pero también era la más medrosa. Digamos que tenía también una gran capacidad para afrentar a mis hermanas, mayores que yo, quienes ya rozaban o entraban de lleno en la pubertad, y me miraban con auténtico desprecio y vergüenza ajena, mientras yo, ignorante de tales sentimientos, imitaba frente a las visitas a Lola Flores, a Dolores Vargas la Terremoto, a cualquier folclórica desmelenada, y de ahí ya, poseída, a los animales más extravagantes, saltando simiesca o arrastrándome por el suelo mientras lanzaba sonidos guturales o relinchos. Pasión era lo que sentía por los caballos, desde antes casi de saber andar. Aunque hubieron de pasar muchos años, siendo yo niña de ciudad, antes de ver un caballo real, y más años aún antes de acariciar siquiera su hocico lleno de moscas, ante la indiferencia de mi padre y la sonrisa boba de aprobación de mi madre. Las visitas eran educadas, no decían nada del show e intentaban seguir sus conversaciones de mayores sentadas en sus butaquitas de Sky. Dicha capacidad, como digo, no hizo sino aumentar con los años y hacerme ganadora de bromas y pequeñas crueldades sororales, como el juego de la lavadora, en que me metían en una caja de cartón y me centrifugaban ratito más, ratito menos, o cuando me encerraban en el armario a ver cuánto aguantaba sin llorar de angustia en la oscuridad, o cuando me negaban mi correspondiente barrita de chocolate Tirma que por mis febles medios no podía alcanzar del tremendo y anticuado armario despensa de la cocina, si previamente no les prometía besar el dedo gordo del pie. Esa era la especialidad de una, lo cual yo rechazaba indignada. O cuando me dejaban fuera de casa y cerraban la puerta con 2 vueltas de llave y prometían no abrirme hasta que dijera bien en alto, como en la película de Peter Pan: «¡Soy un bacalao!». Yo imaginaba que ser una bacalao era algo terrible, monstruoso, lo peor del mundo, porque desconocía el significado de la palabra. Pero oía sus risas detrás de la puerta mientras intentaba no llorar en el último escalón de aquella vieja casa de Vegeta, ruinosa, decadente, incómoda, edificada a principios del siglo XX y comprada hace ahora casi un siglo por mi abuelo y una de mis tías abuelas, justo la que no se casó y no tuvo que rendir cuentas de menguadas herencias a ningún hombre. Así que yo era alegre, inapropiada y muy temerosa. Mis temores irracionales de aquellos años de mi primera infancia no tenían nada que ver con los que me acucian ahora que sobrepaso la cincuentena. Básicamente tenía miedo a la oscuridad y a los monstruos, al imaginario terrible de la catolicidad que se desplegaba en los martirologios de niños muy pequeños sometidos a atrocidades y mujeres vejadas y desmembradas para satisfacer caprichos absurdos de hombres poderosos y frustrados, ofreciendo sus órganos en bandejas, como terribles viandas, a un monstruoso caníbal de 1000 cabezas. No han cambiado tanto las cosas, aunque no hablemos ahora de reyes bárbaros ni de emperadores romanos. La religiosidad lúgubre del niño santo amarillento que intentaba no mirar cada vez que mi madre nos llevaba a misa a la iglesia de Santo Domingo o a rezar la salve después de comprar el cordoncillo que te protege de los catarros el día de San Blas y que debía quemarse sin falta el miércoles de ceniza, porque una de mis hermanas me había dicho muy bajito que esa talla era un niño de verdad momificado que habían encerrado en urna de cristal y oro y le habían clavado en la cerviz una cruz detrás de la cabeza para dolor eterno porque se había portado mal. También tenía miedo a la cabeza del Cristo llagado con corona de espinas que dejaban rastro de gotas de sangre, pintado con esmero por algún artesano anónimo de principios del 19, y a su boca entreabierta, mostrando pequeños dientes y un poco de lengua que parecía iba a empezar a hablar. Cabeza asimismo en una urna de cristal, con peana y rematada en una cruz, que había en la habitación de mi tía Juanita, donde estaba el piano traído desde Boston a finales del 19 por el abuelo Pedro, cuando aún los ancestros de mi familia extensa vivían todos juntos cerca de la ermita de San Nicolás, y donde mis hermanas estudiaban música, a despecho de los soliloquios y gritos de la mujer sin edad ni juicio postrada en cama y su eterno olor a orines. Los cortinajes color rojo obispo, los cuadros religiosos oscurecidos por el tiempo, los estigmas, los ojos en blanco. Sic transit gloria mundi ubi sunt in ictu oculi.
Tampoco es que me volviera loca el paso de Semana Santa del Cristo yacente, nocturno, también en enorme caja de cristal, para que pudieran ser admiradas todas sus heridas bien abiertas, su macabro realismo, el olor a cera y a muerte de los cirios y de las flores y el barniz del sepulcro de madera noble y dorada, obra de Manuel Ponce de León, con las tristísimas figuras barrocas acompañantes del sepelio de Luján Pérez. 4 angelitos tiene mi ataúd, 4 evangelistas lloran mi martirio. O el obispo momificado expuesto, sí, exacto, en otra urna de cristal, en una capilla de la Catedral de Santa Ana, con aquellos pies pequeñines y sus manitas como cuero cruzadas sobre el regazo, tremenda la mitra y los ropajes ajados. ¿Lo vestirán? ¿Lo cambiarán? ¿Seguirá encogiendo? Era una niña medrosa que, sin embargo, no temía sucesos reales, como que entraran extraños o ladrones en casa por la azotea, lo cual era relativamente fácil. Y supe después que era una idea que mortificaba a mis hermanas mayores. De hecho, estando nosotras en casa, se coló más de una vez algún raterillo a agarrar algo por la ventana que daba del corredor a las escaleras, y ya mi padre tuvo que optar por cerrar permanentemente la puerta del zaguán y sacar copias de la llave para todas, a pesar de que eso le restaba algo de poder. Recuerdo también el gran alboroto del ladrón que iba saltando de casa en casa terrera por las azoteas, y cómo casi, o sin el casi, lo detiene el huésped que entonces se alojaba acá, nuestra vecina de enfrente, y sobre todo cómo lo contaba mi tía abuela Carmen, que estaba hecha para la narración oral y recogía fielmente el acervo canario. Nosotras nos tronchábamos con mi tía, cuéntalo otra vez, cuéntalo, y ella toda seria te lo contaba. Oh, y entonces M vio a aquel hombre allí, imagínate el susto, y dice que le dijo, ¿y usted quién es y qué está haciendo aquí en mi casa? No, señora, yo en realidad es que venía huyendo, aclaraba el ladrón para tranquilizar a M, mostrar sus buenas intenciones y que lo dejaran seguir rumbo. No tuvo mucho éxito el pobre ladrón, porque el susodicho huésped de M era guardia civil con pistolón. Era como un episodio del fugitivo años 70 versión Barrio en Las Palmas. Hace de esto 1.000.000 de años, pero bendita seas, tía Carmen. Como decía, era yo una miedica selectiva. Acariciaba y abrazaba enormes perros callejeros que aún pululaban por las calles de Las Palmas de Gran Canaria, sin importarme su aspecto, ni su hambre, ni sus gruñidos, ni su olor. Pero temía todo tipo de manifestaciones fantasmagóricas, al demonio que se aparecía en los espejos y te mirabas en ellos después de ponerse el sol. Gracias, tía abuela Carmen, por esas historias de terror que nos contabas tan edificantes. A las brujas que raptaban niños y niñas, a los rostros que de repente se desfiguraban en pozos de pústulas de maldad. Tuve que dormir con mi madre cuando vimos en la televisión la película del retrato de Dorian Gray, y me pasé vigilando toda la noche que mi madre no se hubiera metamorfoseado en monstruo a su vez. A los chillidos de angustia y dolor, bien de la clínica San Roque, cercana, chillidos de personas reales que te desgarraban el alma, bien de la ficción que no veía, metida en mi cuarto, en mi cama, porque era muy pequeña, la televisión encendida para los mayores en el comedor al otro lado del pasillo. Pero sí escuchaba, porque tele solo había una y no existía el mando a distancia. Y si estaba alto el sonido, o de repente se subía en horrísona banda sonora, pues cabeza bajo el embozo y rezar mucho como en un exorcismo, y mi mente organizaba orgías de horrores posiblemente mucho más espantosas que lo que cualquier guionista hubiera podido imaginar. A esos temores irracionales, que no hicieron sino crecer hasta bien entrada mi adolescencia, e incluso más allá, pienso ahora en la distancia contribuyeron lógicamente varios factores. La naturaleza de la casa donde vivíamos, de prestado, sin yo saberlo, poco acogedora, con bichos y goteras, la época que nos tocó, una pizca de genética materna, los gritos de mi tía abuela, enferma de esquizofrenia y postrada en cama durante años en el piso de abajo, los silencios impuestos por la mera presencia atemorizante de mi padre, los porque sí, las discusiones, los cuentos infantiles sangrientos sin edulcorar cuyas versiones leíamos en libros de principios del siglo XX, la catequesis y el nacionalcatolicismo que aún se extendía como una mancha de mugre por todos lados. Niña, no cantes que es Viernes Santo. Y la marcha fúnebre en todas las emisoras.
Y también por las calles de Vegueta y Triana, mi hábitat natural de cría en una familia con 5 hijas, 2 abuelas y sin coche, sin ni siquiera una cámara de fotos, sin bicicleta alguna, jamás de los jamases. Consagradas a hacer los deberes, limpiar aquel mausoleo kitsch y a planchar calzoncillos del único varón en pleno desarrollismo. Esa niña atesoraba las pesetillas del domingo para comprar caramelos ingleses ácidos de frutas tan bonitos, de colores, como cristales, en la tienda estanco de las 2 señoras hermanas. Pero la que mandaba era Pepita, La otra solo cobraba. Tiendita a la que había que acceder bajando un escalón de tan anciano que era el inmueble, hundido bajo el nivel del asfalto o el empedrado, según el capricho del alcalde o bien del concejal de distrito de turno. Muy básico, como toda la manzana, pintada de un amarillo ocre en la calle larga de los Reyes Católicos que atraviesa Vegueta e iba a morir al árbol del Responso y el cementerio de Las Palmas con sus bellas estatuas de la muerte. Al lado de las señoras, donde pagabas con monedas de cobre con agujero en medio, tenía su negocio un barbero que ya hace muchas décadas que no pone las barbas de nadie a remojar. Toda la manzana se viene abajo, sin que nadie ponga remedio, después de siglos de resistencia humilde, con sus paredes abultadas de ripios primigenios, sus vanos dispersos, irregulares, incluido algún arco gótico conopial, que basta para datar el conjunto de principios del XVI. Y ahí está, hundiéndose en el socavón de la desidia. A una esquina de la tienda estanco, frente a la farmacia, donde mi madre tenía cuenta abierta y despachaban gentiles antes aún de que les entregáramos las recetas del seguro. Decorada en un estilo inenarrable, también ya perdido, arte pop sesentero, un estallido de colores chillones y líneas geométricas plástico sky en contraste con un fresco del indigenista Felo Monzón extrañamente realzado con fluorescentes, se encontraba a la subida a la calle López Botas, rica en edificios del 17 y 18, trasera del seminario, órdenes religiosas, varios casones del obispado y donde mi primo y yo comprábamos maderitas para hacer nuestros proyectos infantiles a un carpintero que desparramaba sus herramientas y materiales en un increíble espacio de cientos de años de antigüedad. Al lado de la farmacia Pop y enfrente de la tiendita de golosinas de las 2 hermanas y sus caramelos pegajosos, el que fue Colegio San Agustín, de cambiante localización desde el siglo XVIII y célebre por su educación liberal, donde estudiaban bachillerato estudiantes varones de buena familia gran canaria, como el propio Galdós o Nicolás Massieu, con una salida misteriosa a la calle perpendicular Juan Edoreste y que fue luego sede de la UCD en las primeras elecciones democráticas. También, no cabe duda, contribuyó a mi carácter miedoso la costumbre de otra de mis hermanas de llevarme por el pasillo larguísimo de casa a oscuras. Solo había un triste bombillo en un extremo, no le busquen la lógica, pero eso marca. Ir tanteando en la oscuridad hasta encontrar el interruptor cuando te apagaban la luz del final era toda una experiencia. Y abandonarme a mi suerte, para luego poder ejercer el papel de rescatadora y consolarme mucho, lo cual le resultaba altamente satisfactorio, pero a mí me daban taquicardias. Curiosamente, ella borró por completo este hecho de su memoria. Su afán era protegerme, y si no había de qué, creaba la ocasión. La calle López Botas subía al remanso colonial de la plaza de Santo Domingo, y al otro cabo de la manzana hundida, la calle Doctor Chill, estrecha y repleta de tesoros arquitectónicos. No me cansaría nunca. Recurrente protagonista de mis sueños, de esa Vegueta onírica, desasosegante de la que tanto me costó salir y donde intento volver, sin éxito y sin propósito, como en un ciego castigo ritual, trasterrada y huérfana, desandando pasos que me lleven de la mano a un origen, quizá a una revelación. En la calle Doctor Chill, tan estrecha, antes llamada de la Inquisición, pavimentada de brillantes adoquines, se encontraban hace mucho el antiguo seminario de Canarias, inmenso, y el tribunal inquisitorial, y luego, pasado Doctor Bernó, con espíritu totalmente diferente, nada menos que el Museo Canario. Edificio de factura más moderna, de la segunda mitad del XIX, con sus aceras unipersonales, sus fachadas enormes de arquitectura colonial, sus ventanas de cuarterones o guillotina, o bien escuetos balcones y puertas enmarcados en un alfiz quebrado de cantería. Dejemos la búsqueda del típico balcón techado canario para otras calles y otras latitudes. Parecía increíble que vivieran en dicha calle familias de verdad, personas de carne y hueso. Lo mismo me ocurría con tantas otras del entramado antiguo del barrio, desde San Marcos a Sor Brígida Castelló o García Tello. Pero pongo otro ejemplo, la amplia calle de los balcones, o el lateral de la Plaza Santa Ana.
¿Cuántas veces me habré asomado como una pequeña voyeur a curiosear tras las rejas o las puertas pequeñas de los portalones grandes, los patios escondidos? Y sí que era cierto, como en los tiempos de las crónicas de Alonso Quesada, sí que existían humanos viviendo tras esos portalones de madera que permanecían igual que cuando vinieron los españoles de la conquista. Y todavía a veces hoy sueño que entro en esas casas. Y hay no solo patios empedrados, con pies derechos de madera de tea de pino canario, sosteniendo balconadas internas, sino inmensos jardines ocultos como dédalos donde perderse, algo asilvestrados y hasta arroyuelos, rocas y frutas silvestres. Y cuadras con caballos magníficos de crines negras que prometen cabalgatas de libertad, y pasillos que unen por encima de las azoteas y bajo tierra los edificios, recordando las juderías. Y ya dije que por donde está la iglesia de los jesuitas, con su fachada invasiva, la acera se estrecha y siempre obliga a uno de los viandantes a ceder el paso al otro. Pero estos sueños míos tan locos tienen una base que se remonta a mis recuerdos de cuando era una niña de apenas 6 o 7 años e iba detrás de mis hermanas, Belis Nolis, donde quiera que ellas fueran, con sus guitarras de incipientes cantantes folk y las claves o palos y los ponchos y sus movidas de Vaticano II y de Happy Flowers captadas por la red del nacionalcatolicismo en su aspecto más benigno. También más tarde, puber, como alumna fugaz que fui, hasta que no hubo más pecunio, del colegio de los jesuitas, me asistió el privilegio de poder entrar en una de las edificaciones que flanqueaban San Francisco de Borja, en una suerte de club juvenil de la castidad y exaltación de la Eucaristía. Todo, en fin, eran posesiones de curas y jesuitas, propiedades de la iglesia en aquellos años muy descuidadas. En realidad, enormes inmuebles centenarios en ruinas, auténticos peligros para quienes a ellos acudíamos, que tuve el gusto de recorrer como un ratoncillo, bien en los años 70, en tiempos de la inefable JASE, aclaro, Juventud de Acción Católica Española, el único sitio donde mi madre descansaba de nosotras de golpe y gratis. Bien en los 80, y no era un sueño, Terence, no, era cierto. Existía toda una red de edificios interconectados por pasadizos entre sí, tras la iglesia de portada barroca y columnas salomónicas a derecha e izquierda, por donde corrían con peligro adolescentes y niñas animadas por curas sexagenarios. Edificios que ahora están no solo vedados al público por la iglesia, sino que han hecho de su hermoso portón tachonado del siglo XVI-XVII un exe homo de Borja, un espanto, una puerta digna del horror estético de Nuevo Rico o de la Almudena de Madrid. Las casas de la acera de enfrente continúan sumidas en el misterio y los anuncios de Remax. Doctor Chill, estrecho pasadizo donde siempre me pierdo, abría el paso al comienzo de la libertad, como un toril asfixiante, un desfiladero que se derrama de pronto en el estallido de luz de la plaza de Santa Ana. Igual que los libros que traían de la biblioteca pública mis hermanas, quizás más esos que los que nos compraba mi madre, eran ventanas por donde huir de nuestra realidad, y vivir otras vidas y visitar otros lugares. Y los leíamos en casa, las hermanas guardando turnos, yo una más, aunque la más pequeña. La Plaza Santa Ana, palmeras, geranios, medallones de cabeza de león, enorme rectángulo vallado de cantería, con sus perros ingleses de bronce adorables que en mi lógica infantil habían sido fabricados y colocados allí expresamente para deleite de las niñas que no podían tener perro. Nunca entendí al guardia urbano que me regañó una vez por subirme a uno de ellos. Quizás ya no era tan niña yo, no me acuerdo, igualmente no lo entendí. Y sus 1000 palomas que me empeñaba en pastorear, muy seria, con paciencia digna de mejor causa, porque todo el reino animal era para mí pura maravilla, y hasta a los arantontones les hacíamos casitas de lata en la azotea, y a los caracoles que aparecían por arte de magia tras la lluvia subiendo por las hojas de las orejas de tigre. La Plaza Santa Ana era una con las campanas de la catedral, para mí en aquellos años tan alegre por fuera como abstrusa e ininteligible por dentro. Por sus manchas en las paredes, su empedrado irregular, su deficiente acústica, su rumor constante de pasos, ecos, murmullos que me adormecían en el banco al lado de mi madre, hasta que de repente daba un respingo al ite missa est con la repentina potencia del enorme órgano tonante como banda sonora digna de un heavy Christopher Lee. Seguía la escapada. Ahí estaba Obispo Codina, con sus primeras tiendas de verdad, y la calle Muro con su heladería valenciana y su botica antiquísima, toda de madera, la que ardió en los años 80. El humo y las cenizas llegaron hasta nuestra azotea, cruzando el Guiniguada. Al fondo de la calle el gabinete literario, gentil y burgués a un tiempo, recortado sobre un cielo azul con palmeras y busto de Cairasco y mesitas con sombrillas del Hotel Madrid, donde hay gente relajada tomando un aperitivo. Y ya, Triana, y la Alameda a un lado.
La puedo tocar con los dedos. Mira, ahí está la parada de la línea 2 que nos lleva a las canteras, justo delante de la iglesia de San Francisco y antiguo convento. Y más abajo el teatro, que todavía no conozco por dentro, y la guagua 1. Y sales por fin de Vegeta, dejando atrás ese corredor exiguo y peligroso que es Dr. Chill. Otro recuerdo que tengo de la calle Dr. Chill es volver del colegio a mi casa y ver a una mujer sentada en una de las ventanas de aquellas casas centenarias, en camisón, con la mirada ida, las piernas colgando cada vez más hacia afuera, escurriéndose, y no haber un alma a quien pedir ayuda. Vegeta solitaria de puertas adentro, y yo, niña sola al mediodía, con mi maleta que no mochila a la espalda, tan chica, tan ignorante, mirando a la mujer que se escurría por la ventana. No, ahora se recoge, ahora vuelve a moverse, estira los pies. No sé si se va a lanzar. Es un primer piso, pero esos pisos miden más de 5 metros y los adoquines de Dr. Chill brillan. ¿He dicho ya que son muy brillantes? Y la acera es muy estrecha. Ya lo he dicho. Y si cae, no cabrá su cuerpo entero en ella, se quebrará. Quizá su cabeza se rompa contra el bordillo, o su columna, no lo sé. La miro alrededor, no sé si gritarle, no sé si me ve. Tengo miedo, mucho miedo. Pero es tarde, apenas tengo el tiempo justo para almorzar y regresar al colegio y me tengo que ir a casa. O bien puedes sobrepasar la ermita de Espíritu Santo, solo abierta para las estaciones de Semana Santa, la bellísima plaza y fuente del mismo nombre, techada, cuya paloma de piedra voló. Yo así lo creía. Los palacios dieciochescos y del 19 de la calle Castillo. El Hospital San Martín, que era de la Beneficencia, donde yo pedía las medicinas de mis 2 tías abuelas desamparadas. Me tocaba a mí ir antes de las 8 con el resto de personas menesterosas de distintas partes de la isla. Y ahora del arte. En San Martín, gritando y gimiendo, por no hacer mudanza en su costumbre, murió mi tía abuela Juana. Se apagó su delirio convertido en llaga en una cama de hierro sobre suelo de madera, en una estancia digna de novela de Baroja. No puedo ver arte en San Martín. Y sigues, y llega el árbol bonito, y cuando te das cuenta ya eres libre, estás fuera. O bien te escurres por el callejón de Sal si puedes, yendo por la iglesia de San Agustín y la Audiencia, las que cantaba José María Millares Sal en su himno Campanas de Vegeta, y entrando medrosa en unos callejones cada vez más estrechos y solitarios. Mirando hacia atrás y oyes pasos, porque nunca se sabe, una nunca sabe. Que desembocan en la calle de la Plaza del Mercado, que en esta época son los últimos 70, los primeros 80, se llama General Mola, hoy de nuevo Mendizábal, y está tomada por hombres borrachos de pantalones sucios que se ponen bravos en su miseria con las niñas. Callejones acechados por jóvenes enganchados a la heroína. No es bonito, no es seguro, me da miedo. Mi madre camina rápido apretando el monedero y con la cabeza en otras preocupaciones, y yo la sigo y rezo todo el rato. O sales bajando muy rápido por la antiquísima calle Herrería. A la izquierda está la ermita de San Antonio Abad y donde todo empezó con Juan Rejón o donde todo acabó. Detrás de la catedral, primada de África y eternamente inacabada, a trompicones, o por la calle Armas hacia el Guiniguada, que está siendo taponado con cemento tardofranquista, que ya no conserva sus puentes de piedra ni de palo, pero sí la memoria de estos. Sin embargo, mi memoria guarda una imagen imposible, una imagen de párvula que se me quedó gracias a mi pasión por los animales. La visión de un pastor con ovejitas o vaifitos en una de las márgenes mientras ya avanzaban las excavadoras. Imagen que señalo mientras me alongo de puntillas, tan chica soy, desde la baranda de la Plaza de las Ranas, donde eran famosas las pirindolas caídas de los grandes árboles, tal vez laureles de Indias, y el edificio del Banco Hispanoamericano que hoy es la Biblioteca Insular. Soy una niña alegre, payasa, adoro a los animales, pero tengo un miedo horrible que no me deja respirar por las noches. Rezo cada noche para que esa oscuridad me permita ver un día más, para que el ángel de la muerte no se me lleve en sueños como a la cerillera del cuento de Andersen, porque sé que las niñas también se mueren, se apagan sin más cuando Dios quiere, se mueren las personas y se consumen hasta el hueso. Polvo somos. Y hay que rezar mucho para estar a salvo. Rezo porque me he enterado, tremenda mi ignorancia, de que los murciélagos que creía tramoya inventada de películas antiguas no solo existen en realidad.
Me da mucho miedo el cuento de Barba Azul, y en la ilustración novecentista del libro de mi abuelo, del aposento con los cadáveres de las mujeres asesinadas, salen murciélagos bien definidos con sus hocicos sanguinolentos, y yo los miro fascinada, pero me digo, esto no existe, es fantasía. Me dan más miedo los bichos peludos con alas que las mujeres cubiertas de sangre colgando de garfios, explícitamente muertas por el sádico de la barba. Los terrores no atienden a la lógica, y mi madre, que está muy ocupada siempre, que no tiene lavadora, que atiende a su madre hemipléjica, me dice: «Claro que existen los murciélagos, hija, qué bobería, si hasta aquí en Gran Canaria hay». Y me paso las noches esperando que entren hordas de murciélagos sedientos de sangre a devorarme. Soy payasa y alegre, y a veces también molesto a mi hermana la cuarta, pero me llevan de visita al Museo Canario, subiendo la calle Doctor Chill, y voy al principio distraída, mirando unas colecciones que en aquella época tienen de insectos más o menos asquerosos, clavados con alfileres, y unos restos de animales marinos enormes, y un poco de aquello y de lo otro, y la cerámica aborigen. Pero entonces subimos a la planta superior y observo con horror y fascinación a partes iguales todas las calaveras bien ordenadas y organizadas ocupando hileras hasta el techo, altísimo, de urnas de cristal. Esqueletos completos. Muchas calaveras tienen piel y pelo adheridos y a algunas les faltan dientes o la mandíbula inferior. Y todas parece que me están mirando e intentan decirme algo en un horrible silencio. Y las momias. Las momias me dan menos miedo, no sé por qué, no las tengo incorporadas a mi imaginario, y están tumbadas, parecen demasiado cansadas, parecen tener frío. Son las calaveras y los esqueletos que siempre, hasta en los dibujos en blanco y negro de Disney, han encarnado, qué paradoja, lo macabro. Esos cráneos, los torsos, el esternón, las costillas como jaulas de demonios que están esperando a atacarme, las largas piernas de los muertos, a mí, pobre niña ridícula, miedosa, absurda, que por supuesto no cuenta a nadie lo que piensa, lo que siente, porque sí, ya estás con tus cosas, no voy a molestar a nadie ni a arruinar la salida, y además sospecho que si digo algo, las burlas serán más que los consuelos. Los fémures bien ordenaditos, las explicaciones de las trepanaciones, los cráneos infantiles, más momias, más elementos funerarios, más cadáveres desnudos, un osario en perfecta alineación, el horror en un museo. Me siento hasta mareada, todo tan amarillento y real que no doy crédito. Pero si yo vivo en una isla donde estamos a salvo, donde no hay peligro, la muerte hecha espectáculo para ser visitada. Empiezo a obsesionarme con que debajo de mi propia piel tengo un esqueleto. Yo misma lo soy. Y voy a terminar en una vitrina para ser observada, quizás con ese mechón rebelde, el que siempre se me enreda todavía pegado al cráneo, y mis dientes que me avergüenzan torcidos expuestos al público, mortificándome para toda la eternidad, mientras extraños hacen burlas de mi espanto, de mi mandíbula mal colocada, ahora sujeto, esqueleto, objeto. Huyen ideas peregrinas. La comunión a los 7 años. Toda la catequesis embutida en apenas unos meses. El culto a la muerte. Las marchas fúnebres. Los silencios impuestos en casa y en el Estado. El infierno, el purgatorio, los niños mártires, todas las urnas de cristal preservando sus reliquias de dolor y muerte durante siglos, como se preserva del relente la vid para que madure y dé buen vino. Sic transit gloria mundi ubi sunt in ictu oculi. Las confesiones infantiles para comulgar, la vergüenza, la culpa. Mi casa está a solo un par de manzanas del Museo Canario. Cualquier noche pueden venir a por mí, yo no sabía nada. Mi imaginación se desborda. Y ese secreto me corroe cada noche, cuando ya la oscuridad reina. Por favor, mamá, no me obligues a apagar la luz. Por favor, tengo miedo. La oscuridad es un nido de monstruos. Por favor, mira a ver si abuela todavía está viva. Por favor, mamá, la luz. Mira si están todas vivas.